Comunidad, muy buenas noches. De verdad, qué gusto que nos dejen entrar hasta sus dispositivos, que de nueva cuenta estén escuchando Relatos en la Noche, sobre todo en fechas tan importantes como esta. Realmente creo que Día de Muertos es una fecha que va muy de la mano de Relatos en la Noche, porque sí tiene este sentido paranormal, este vínculo de otro plano con el nuestro, pero al mismo tiempo una cierta cercanía, una nostalgia, la melancolía que creo que caracteriza una gran parte de las historias de Relatos de la Noche y que nos diferencia de muchos otros proyectos que van más hacia lo paranormal, hacia asustar. Y por acá ya saben que lo más importante es contar historias. Hoy tenemos varias bastante interesantes para ustedes, muy diferentes entre sí, aunque todas tienen como punto de partida el Día de Muertos. Recuerden que todo este mes es un mes especial, es un mes donde podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. Entonces, más que un cierre, este especial es un punto de partida para este mes, para el mes de los muertos. Les mandamos un abrazo fuerte, caluroso, y recuerden que hay más especiales próximos por varias fechas importantes, por varias metas importantes, entre ellas el segundo millón en YouTube. Mi nombre es Uriel Reyes, y esto es Relatos de la Noche. Buenas noches, comunidad. Quiero compartirles que el año pasado, durante el Día de Muertos, viví algo que me dejó pensando mucho. Todo comenzó cuando llevé a mi sobrina Clara al Panteón San Efrén, aquí en Ecatepec, para visitar la tumba de mis abuelitos. Como siempre, el lugar estaba lleno de vida en estas fechas. Familias, flores de cempasúchil, veladoras. Un ambiente que, aunque solemne, se sentía alegre, así como los mexicanos vemos la muerte. Clara, que apenas tenía 6 años, correteaba entre las tumbas mientras mi hermana y yo acomodábamos la ofrenda. No me preocupaba. Siempre ha sido una niña curiosa. Y de repente la vi parada, mirando a un niño que estaba más adelante. Era un pequeño como de su edad, con el cabello negro y una expresión seria. Me pareció raro porque no había visto a nadie con él. La niña y el niño intercambiaron un par de palabras, y luego él le pasó una flor marchita. Me reí un poco al verlo. Pensé que era uno de esos momentos bonitos que solo pasan en estas fechas, así que no le di demasiada importancia y seguí en lo mío. Cuando Clara volvió, lo hizo con una cara que no le conocía. No estaba asustada, pero algo en ella había cambiado. ¿Con quién estabas hablando?, le pregunté. Con un niño, me respondió bajando la voz. Me dijo que tenía que irse porque se estaba haciendo tarde. No quise inquietarla, así que solo sonreí y seguimos con la noche. Pero las cosas empezaron a ponerse raras en los días siguientes. Clara decía que en su cuarto, por las noches, escuchaba risas. A veces mencionaba que olía las flores del panteón, como si estuvieran en la casa. Y yo trataba de calmarla diciéndole que seguramente era su imaginación. Hasta que una noche la cosa cambió. La escuché gritar y corrí a su habitación. Estaba en un rincón temblando y con los ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó?, le pregunté tratando de calmarla. El niño, tía. El niño vino. Pero había alguien más con él. Una sombra grandota que se quedó en la puerta. Él me dijo que no dejara que entrara. Que si lo hacía, me iba a quedar con él entre las flores. Por supuesto que esa noche no dormí. Encendimos más veladoras y pusimos flores en su cuarto, como nos enseñaron nuestras abuelas. Con el tiempo, Clara fue olvidando lo sucedido. O al menos eso parecía. Yo, en cambio, sigo sin olvidar. Y ahora, comunidad, mientras el próximo Día de Muertos se acerca y el aroma del cempasúchil empieza a aparecer en las calles, noto cómo Clara mira de reojo la ventana, como si esperara algo. Y en esos momentos, cuando la casa está en silencio, no sé, a lo mejor es mi imaginación y a lo mejor me estoy volviendo loca, pero he llegado a escuchar, muy a lo lejos, una risa infantil.
Hola comunidad, mi nombre es Lorena y desde hace tiempo he querido compartir con ustedes algo que sucedió hace aproximadamente 29 años. Por las fechas cercanas al Día de Muertos, siempre recordamos lo que pasó con un hermano de mi papá. Verán, esto ocurrió cuando yo tenía unos 3 años. Mi mamá y mi familia nos contaron esta historia, y es que yo no la recuerdo. Mi tío Mangi, como le decíamos de cariño, era un hombre muy trabajador, y aunque no sabía leer ni escribir, era muy hábil en el negocio familiar. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero siempre fue muy cariñoso con todos, especialmente con sus sobrinos. A mi hermano, que era un bebé, le decía mi cachorrito. Un día mi tío enfermó, y por más raro que pareciera, los médicos nunca lograron entender la causa de sus malestares. Le realizaron varias cirugías sin éxito. Era un hombre gordito, pero con el tiempo terminó en los huesos. Para mi pobre abuelita era desgarrador ver a su hijo en esa condición, y ningún tratamiento parecía ayudar. Al contrario, todo empeoraba. Estuvo así casi un año y su situación seguía deteriorándose. Mi familia, originaria de Oaxaca pero residente en la Ciudad de México desde hacía tiempo, mantenía ciertas creencias. Por ello decidieron contactar a una bruja de Catemaco. La mujer acudió al domicilio de mi abuelita, revisó a mi tío y pidió que la llevaran al panteón más cercano. Al llegar, sin decir una palabra, se dirigió a una tumba, de la cual sacó una foto y un muñeco lleno de alfileres. La foto era de mi tío de espaldas y tenía escrito: si no eres para mí, no lo serás de nadie. Te doy 1 año de vida. La fecha indicaba el mes de octubre. En ese momento estábamos en septiembre, casi un año después de que empezaron sus malestares. Regresaron a casa y la bruja les dijo que el mal que le habían hecho a mi tío estaba demasiado avanzado, que lamentablemente ya no se podía hacer nada. En un arranque de coraje, mi abuelita pidió que devolvieran el mal a quien lo había hecho, pero mi tío se negó. Dijo que tarde o temprano las personas pagan por sus actos. Tristemente, mi tío falleció el 14 de octubre, exactamente 1 año después de que empezó a enfermarse, y este suceso destrozó a la familia. 2 años después, también en octubre, mi mamá, que estaba a pocos días de dar a luz a su tercer hijo, se sintió mal. Mi abuelita, mi papá y yo habíamos viajado a Oaxaca porque un hermano de mi abuelita había fallecido, dejando a mi mamá con sus cuñadas en la Ciudad de México. El 28 de octubre, mientras estaba sola con mi hermano que ya tenía casi 3 años, mi mamá empezó a sentir que el bebé estaba por nacer. Encargó a mi hermano con la vecina y se fue al hospital. Una de mis primas llegó de la escuela y se quedó con él. Lo que contaré puede parecer difícil de creer, pero fue tal como mi hermano lo contó a esa edad. Cuando mi prima y él regresaron a la casa, mi hermano se quedó dormido y ella, al verlo, también se durmió. Mi hermano despertó con hambre, y al no ver a mi mamá y notar la casa a oscuras, empezó a llorar. Se bajó de la cama y fue a la sala, pero se asustó aún más al verla tan oscura. Lloró sin parar mientras mi prima seguía durmiendo. Entonces, mi hermano dice que de la otra recámara salió mi tío Mangi. Lo cargó, prendió las luces y le dijo: no llores, cachorrito, aquí estoy contigo. Mi hermano asegura que mi tío calentó tamales y leche, le dio de cenar y prendió la tele. Antes de irse le dijo: estoy muy cansado, voy a dormir. Tus tías ya no tardan en llegar. Cuando mis tías llegaron y vieron a mi hermano comiendo y viendo la tele, pensaron que había sido mi prima quien le había dado de cenar. Sin embargo, se dieron cuenta de que ella estaba durmiendo y se extrañaron. Le preguntaron a mi hermano que quién le había dado de cenar, y él respondió: mi tío Mangi se levantó de su cama, me cargó y calentó la comida. Ya se fue a dormir porque estaba muy cansado. Mis tías se asustaron al escuchar esto, pues mi tío había muerto 2 años antes. Entraron a la recámara y no había nadie. Entonces le preguntaron a mi hermano cómo era su tío, y él señaló una foto en el altar del Día de Muertos que ya habíamos puesto y dijo: es él, el de la foto. Mi tío Mangi me cuidó para que no llorara. Al escuchar esto,
Mis tías sintieron una mezcla de miedo, tristeza, alegría y asombro, y no pudieron evitar llorar. Como mencioné, mi tío era muy querido. En este relato se habla de brujería. No sé si ustedes creen en eso, pero yo estoy convencida de que hay personas con malas intenciones que pueden hacernos daño. Sin embargo, en lo que sí creo con mucha certeza es en los espíritus. Díganme, ¿ustedes creen que nuestros muertos nos visiten en esos días? Yo sí lo creo. Y estoy segura de que mi tío vino ese día para cuidar a mi hermano y que regresa cada año para recordar todo lo bueno que vivimos juntos. Muchas gracias por leerme. Desde que perdí a mi hijo Alejandro hace 3 años, el Día de Muertos se convirtió en algo más que una tradición para mí. No se trataba solo de honrar su memoria, sino de mantener una conexión con él, aunque fuera en la más mínima señal. Cada año me aseguraba de armar la ofrenda más detallada y significativa posible. Sus juguetes favoritos, fotografías en las que aún se le veía con su sonrisa traviesa y su comida preferida. En el fondo, siempre guardaba la esperanza de sentir su presencia. Y es que todo el año hablaba o intentaba hablar con él. Todo el año le pedía perdón por no haber hecho algo más. Le decía que era yo quien tenía que haber muerto, que eso era lo justo, que él volviera, que mejor me tenía que ir yo. El Día de Muertos era el único momento del año donde sentía que debía esforzarme más porque estaría más cerca, para que me pudiera escuchar. Ese año del 2022, la ofrenda era más grande que nunca. Recuerdo muy bien que mis amigas me decían que quizás me hacía más daño que bien, pero yo sentía que debía hacerlo. El primer encuentro extraño fue la tarde del 1 de noviembre, cuando acomodaba las velas alrededor de la fotografía de Alejandro. Recuerdo cómo una brisa fría pasó por la casa, cómo se apagaron 2 veladoras. Me quedé inmóvil, tratando de entender de dónde había salido el aire. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el escalofrío persistía. Al encender de nuevo las velas, escuché un leve susurro. Parecía un mamá, mamá, como cuando me llamaba al despertar. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El silencio se sentía pesado, y el resto de la noche la pasé en vela, esperando que algo más ocurriera, pero nada. El segundo encuentro fue todavía más perturbador. Esa noche, mientras acomodaba más flores de cempasúchil, el aire se llenó de un aroma que no reconocí. No era el olor dulce de las flores ni el incienso. Era algo húmedo, como de tierra recién removida. Traté de distraerme pensando que tal vez venía del jardín, pero cuando me agaché para encender otra veladora, sentí una pequeña mano sobre mi hombro. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré lentamente y por el reflejo de una de las fotografías vi lo que parecía ser la sombra de un niño pequeño, parado detrás de mí. Cerré los ojos y respiré hondo, repitiéndome que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero al abrirlos, el olor había desaparecido y la casa volvió a su estado normal. Esa noche lloré, entre miedo y esperanza, sin saber si rezar o correr. Pero el último encuentro, comunidad, ese es el que jamás podré borrar. No sé si hubo un mensaje de su parte en aquel primer encuentro, y no sé si lo había entendido bien, pero yo todo el año siguiente me dediqué a pedirle a Dios que me lo devolviera, que me dejara estar con él, escucharlo aunque fuera un momento. Le ofrecía mi vida todas las noches al Señor, porque yo no la merecía, porque ya no la quería ser mi hijo. ¿Para qué? Era la madrugada del 2 de noviembre de 2023 y la casa estaba en completo silencio. Decidí sentarme frente a la ofrenda y hablarle a Alejandro. Le conté lo mucho que lo extrañaba. Le conté cómo deseaba verlo, aunque fuera solo un momento. Las velas titilaron, como si respondieran. Sentí un nudo en la garganta y los ojos me ardieron de contener las lágrimas. De pronto, un golpe fuerte se escuchó en la puerta principal, como si alguien lo hubiera empujado desde afuera. Me levanté de un salto con el corazón retumbando en el pecho.
Caminé lentamente hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, otro golpe más fuerte resonó. Esta vez una ráfaga de aire helado atravesó la sala, apagando todas las velas de la ofrenda. La oscuridad cayó de golpe, y el único sonido era latidos de mi corazón. Cuando la luz volvió, no estaba sola. Frente a la ofrenda, una figura pequeña se dibujaba entre las sombras. No sé cómo explicarlo. Podía ver su silueta, ahí en la oscuridad. Yo sabía que había algo ahí parado. Sabía que era la silueta de Alejandro. Su cabello desordenado, su camiseta favorita, pero su expresión, la expresión que alcanzaba a adivinar en la oscuridad era distinta. No esa sonrisa de siempre, cálida que recordaba, sino una mezcla de tristeza y desesperación. Dio un paso hacia adelante levantando una mano temblorosa. «Déjame ir». Escuché. No sé cómo explicarles, pero escuché eso dentro de mi cabeza. Su voz estaba en mí. Antes de que pudiera moverme o siquiera responder, antes de que pudiera acercarme a él para ver si realmente estaba allí, pude ver cómo su sombra se desvanecía. Apareció en su lugar una figura mucho más alta, muy oscura, sin forma humana. Una figura que parecía crecer y crecer hasta llegar al techo. Las luces de la calle titilaron, y en un parpadeo todo desapareció, como si la luz que se colaba por la ventana lo hubiera borrado. Corrí a prender de nuevo las velas de la ofrenda. De pronto todo parecía normal de nueva cuenta, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado. Desde esa noche guardé la ofrenda con un respeto aún mayor y entendí que hay cosas que es mejor no invocar, por más puro, por más bonito, por más positivo que sea ese deseo. No volví a sentir la presencia de Alejandro, pero saben, aún sigo hablando con él. Ya no lo hago como antes. Ahora le pido que esté bien, donde tenga que estar, que vea por mí desde allá cuando pueda hacerlo, que ya nos veremos en su tiempo. Y aprovecharé este día de muertos para ponerle su ofrenda, esperando que me visite, pero ya nunca volverlo a ver como lo vi. Me conformo con recordar su presencia, con saber que está aquí. Comunidad, para terminar este episodio tan especial, tenemos una historia que se desencadena, que comienza en un día de muertos por un suceso bastante extraño, aunque esta historia va mucho más allá y se desarrolla por años, y tiene varios de los temas que aquí nos gustan tanto, incluido lo que escuchar relatos de la noche puede despertar en ustedes, en el público que escucha, que siente estas historias como suyas. No quiero decir más porque quiero que se vayan metiendo en esta historia ustedes solitos, poco a poco, pero espero que la disfruten, aunque puede ser de esas que no los van a dejar dormir. Ustedes serán quienes juzguen y como siempre esperamos sus opiniones en comentarios o en redes sociales. Por ahora es momento de pasar esta última pero larga historia e invitarles a seguir disfrutando esta época de recordar tanto a nuestros muertos, de tenerlos presentes, porque están aquí, muy cerca de nosotros. Mi nombre es Uriel Reyes. Continuamos. Hola Uriel, antes que nada quisiera que mi relato fuera anónimo, por favor. Los nombres que utilizo en el relato son distintos a los de las personas que participan en él. Este es mi tercer día tratando de escribir mi historia, ya que sinceramente hacerlo en casa me causa miedo. Siento que al narrarlo, todo aquello podría empeorar. Comunidad, antes de comenzar, quiero decirles que mi relato es largo, y no sé cuánta conexión o semejanza pueda tener con relatos anteriores. Soy seguidora del programa desde finales de 2022. Este podcast fue mi acompañante durante mi último año de universidad. En septiembre de este año comencé a trabajar y ya iba al día con los episodios, excepto por los primeros. Así que decidí escuchar aquellos episodios antiguos y fue cuando me topé con el famoso relato de El crucifijo del padre Lucas. Siendo sincera, es el relato que más miedo me ha causado. Y no sé si es por la cercanía
o por la semejanza con mi historia. Soy de Silao, Guanajuato, y la familia de mi papá es originaria de la capital. A pesar de que la gente no conozca a cada integrante de la familia, por nuestro apellido saben perfectamente de qué familia venimos. Desde niña he experimentado sucesos extraños, como ver y escuchar cosas. Hay ciertos lugares de Guanajuato en los que no puedo estar, pues tienen una energía muy pesada. Uno de ellos, por ejemplo, es el Museo de las Momias. Desde bebé, mi mamá no podía entrar conmigo, porque me ponía mal. Y ahora de grande nunca he podido terminar el recorrido. Justo al pasar por la momia de la viejita, conocida como la más conservada de todas, siento como si algo me robara la energía. Me empiezo a desvanecer. Cuando tenía alrededor de 4 o 5 años, un día de muertos, toda mi familia paterna, que es bastante grande, fue a visitar a los familiares en el panteón. Mientras caminábamos buscando las tumbas, no recuerdo por qué le grité a mi abuela: «Abuela, no pases por ahí, que ya te quieren llevar». Todos se rieron excepto mi mamá, que se puso nerviosa. Seguimos caminando y volví a gritar: «Abuela, no pases por ahí, te quieren ver mal». Esta vez mi abuela me ignoró y siguió su camino, y de repente un bote de los que se usan para poner flores cayó desde una tumba alta y la golpeó en el hombro izquierdo, fracturándole el brazo. Tiempo después, mi abuela, aún sin recuperarse, habló con mi mamá y le dijo: «Cuida a esa niña». Mi mamá no entendía por qué lo decía, si era por ser mujer o por alguna travesura, así que mi abuela continuó: «Debes cuidarla mucho. Venimos de una familia de brujas, y aunque yo fui afortunada de no portar ese don, sabía que algunas de mis descendientes sí lo tendrían. Pensé que sería alguna de ustedes, de mis hijas, pero no. Es ella. Ella lo tiene, y la tienes que cuidar. Nunca dejes que se adentre en ese mundo ni que desarrolle ese poder, porque el costo es muy caro. Tienes razón, me quieren ver mal. Tienes razón, me quieren llevar». Mi mamá no dijo nada más, y al poco tiempo mi abuela falleció de un paro cardíaco. Nunca le mencionó a nadie lo que mi abuela le había dicho, pero desde entonces me hizo portar una estampa del Santísimo, sin explicarme por qué. Esta estampa me acompañó durante años, y aunque seguía viendo espíritus, me sentía protegida. Con los años, 2 de mis tías comenzaron a interesarse en la brujería. Ambas peleaban por quién de ellas tenía el don. Una se hizo devota de la Santa Muerte, leía cartas y hacía limpias, y la otra, que nunca se casó, practicaba brujería en sus parejas, metiéndose con magia negra sin protección. Esto al parecer abrió portales que dejaron cosas en esa casa, seres que casi la llevaron a la muerte. Esta tía, que era muy vanidosa, siempre nos dejaba jugar con su maquillaje y pelucas, pero mi mamá me advertía que no tocara nada de su altar, donde guardaba sus amarres. Un día, una prima, a la que llamaré María, sacó un alfiler de uno de los muñecos vudú. Yo le grité y le dije que lo que había hecho estaba mal, y ella solo lo volvió a clavar y nos fuimos. Al día siguiente, escuché que su mamá le decía a la mía que durante la madrugada María se había puesto muy mal, que no podía respirar. Estaba segura de que era por haber tocado lo que no debía. Con el tiempo la casa se dividió y cada quien se independizó. Cuando cumplí 12 años nació mi hermana, y la estampa pasó a ella por protección, ya que aún no estaba bautizada. Desde que la estampa dejó de estar conmigo, no me sucedió nada extraño por un tiempo. Ayer escuché los 3 episodios de Quién contra mí, los que van después del crucifijo del padre Lucas, y recordé que, como le pasaba a Juana con la monja, yo también sentí una conexión inexplicable. Parecía que por más que evitara ese mundo, algo siempre me llevaba de regreso. A los 15 años, comencé a sentir una fuerte curiosidad por saber sobre brujas y brujería. Esa necesidad me causaba peleas con mi mamá. En el colegio católico, cada vez que me confesaba, le decía al padre: «Padre, mi fe se está perdiendo». Y así era. Cada vez me sentía más alejada de Dios. Una noche, mientras dormía, escuché una voz gruesa que me despertó gritando: ¡Hey! ¡Hey!
despierta. Otra noche, la puerta de la cochera se abrió y azotó. Otras veces se escuchaba pasos en el pasillo. Todo esto me asustaba y me di cuenta de que no estaba lista para entrar en ese mundo. Investigué sobre cómo evitar esos sucesos y leí sobre el tercer ojo y cómo cerrarlo. Aunque no lo logré completamente, sí pude evitar algunos eventos. Aún así, canalizo energías y siento cuando un lugar o una persona tiene una carga negativa. Soy la más afectada en mi casa cuando hay discusiones o envidias. El año pasado volví a convivir con María. Aunque éramos vecinas, no había platicado con ella en mucho tiempo. Sufría ataques de ansiedad y su papá hacía bromas sobre que estaba loca. Le pregunté si en su casa no espantaban, ya que era la parte donde más cosas raras sucedían antes de construirla. Me confesó que sí, y me dijo lo siguiente. A mí me asustan muy feo, pero nadie me creía. A veces por la tarde se me subía el muerto incluso estando sentada. Una semana no dormí nada porque me espantaban todo el tiempo, y mi papá nada más decía que estaba loca, y mi mamá pensaba que eran mis nervios. Un día cuando fui a la prepa, mi mamá estaba en la cocina y me vio pasar. Dijo que pensó que se me había olvidado algo, y mi sobrino subió corriendo detrás de mí, pero bajó llorando diciendo que no era yo. Mi mamá subió, pero ya no me encontró. Esa noche no pude dormir. Le contamos a mi papá, pero pues claro que no nos creyó. Más bien pensaba que mi locura se estaba contagiando en los demás. Pero fíjate que mientras cenábamos, él dejó su celular en la mesa y empezó a regañarme. Y de pronto escuchamos un ruido muy fuerte y volaron un montón de pedazos que brincaron de la nada, como si algo se hubiera roto. El celular de mi papá estaba en el piso. Fue como si lo hubieran lanzado contra la pared. Pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió a decir nada. Al día siguiente, mientras cenábamos, todos escuchamos el llanto de un niño. Creímos que era el de la vecina, pero mi papá subió a la azotea y dijo que no, que venía de la casa, que venía de mi cuarto, y revisamos, pero no había nada. No pudimos encontrar jamás la fuente de ese sonido, y desde entonces me fue peor. Me enfermaba, no comía, y mi cara se me llenó de granos. Una vecina sugirió llevarme con un brujo en Irapuato y lo hicimos. Batallamos para que me atendiera, pero cuando lo hizo, nos dijo, usted no, refiriéndose a mi mamá, a quien no dejó entrar. Y yo empecé a llorar sin saber por qué. El brujo preparó hierbas y me pasó una limpia por mi cuerpo, diciendo que un familiar cercano quería hacernos daño. Y luego dijo, tienes un muerto contigo, y tú misma lo dejaste entrar, tal vez al decir una frase, como pásale en un sueño. Después de un mes de limpias empecé a mejorar, pero dejamos de ir porque no podíamos seguir pagando. Ya no nos alcanzaba el dinero. Las noches empeoraron y me fui a dormir con mi hermana Caro. A la tercera noche sentí que se me subía el muerto. Caro me despertó gritando, vete, vete, lárgate de mi cuarto. Y al día siguiente me dijo que me había escuchado llorar, que se despertó para calmarme, pero cuando abrió los ojos vio que no era yo, sino una mujer de rodillas junto a mí. Desde entonces duermo menos que antes, cada vez menos, y ya me siento muy cansada. Cuando le pregunté a María si lo que le pasaba a lo mejor tenía que ver con el alfiler que sacó años atrás, se puso pálida. Recordamos cuando su mamá dijo que esa noche no pudo respirar. Poco después, su hermana llegó y cambiamos de tema. Y no volví a ver a María por un buen tiempo, aunque estoy segura de que ella nunca dirá todo lo que ve. Sé que no podrá soportarlo mucho tiempo más. Días después le conté a mi mamá lo que había hablado con María, y le dije que creía que aquella cosa la había elegido por ser el alma más débil, pero que en realidad no era ella quien quería, sino alguien más. Mi mamá, muy sorprendida, me preguntó que cómo sabía eso, y le dije que no sabía, pero que podía sentirlo. Fue entonces cuando mi mamá decidió contarme lo que mi abuela le había advertido años atrás. Recordé la época en la que me sentí sumamente interesada en el tema de las brujas. Mi mamá me preguntó si podía ver aquello que acompañaba a mi prima, y le dije que no, pero que sí lo sentía.
Ella comentó que tal vez ese sentido no había despertado del todo en mí, pero que tampoco se había ido. Ya habíamos pasado por situaciones en las que veía cosas antes de que ocurrieran. Soñaba cosas que luego ocurrían tal cual yo las había descrito. Tras esa conversación con mi mamá, comencé a investigar sobre temas relacionados con lo astral y el universo, desde cómo proteger mi energía hasta cómo proteger a los demás con ella. Lo más fuerte que desarrollé después de aprender más sobre estos temas fue la capacidad de meterme en los sueños de otras personas. Esto era extraño porque obtenía información sobre ellos. También podía canalizar la energía de las personas en mi entorno y saber cosas de sus vidas al verlas. Esa tía que hacía amarres a sus parejas, aunque nunca se casó, sí tuvo hijos, y hace unos 6 meses su nieta Abby comenzó a vivir algo similar a lo que le pasó a mi prima María. Abby, de 15 años, un día lluvioso vio cómo gusanos empezaban a entrar a su casa desde la calle. Al principio pensaron que era por la basura, pero al salir notaron que los gusanos salían de la tierra. Abby entró a buscar cloro para ayudar a su mamá a limpiar, y al volver a salir, vio muertos. Vio unas gemelas que señalaban un lugar. Vio un hombre con un papel con un número escrito y otro hombre que sostenía el brazo de un niño. Abby entró corriendo a la casa seguida de su mamá. Cerraron las puertas, pero ella seguía viendo a esos fantasmas. Y uno de ellos, el que más la aterraba, rodeaba la casa como buscando una entrada. Describió a esa figura como una bruja. Llamaron a su abuela, mi tía, quien las llevó con una bruja que tenía fama de ser charlatana. Durante la sesión, la bruja cubrió a Abby con una sábana blanca y comenzó a rezar. Mientras lo hacía, Abby seguía viendo a los espectros y comprendió que querían decirle algo. Las gemelas señalaban la casa que había quedado sobre sus cuerpos. El hombre con el papel, el número de su casa, y el hombre con el brazo, el de su hijo. Cuando la bruja terminó, le contó todo lo que había visto. La bruja le dijo que no era un mal sino un don, y que podía sacarle provecho. Mi tía la sacó de allí diciendo: «Yo te enseñaré, mi niña». 3 días después, vinieron a nuestra casa y nos contaron todo. Miraba a Abby y notaba algo extraño en ella. A veces veía una sombra detrás que se ocultaba para que no la viera. Mi mamá le preguntó si seguía viendo a esas personas y ella dijo que sí, pero que solo venían de noche. Yo le pregunté: «Hay alguien a quien ves incluso de día, y es algo malo, ¿verdad?». Se puso pálida y asintió, describiéndolo como un hombre alto, vestido de negro y con un sombrero muy raro. Esa descripción me erizó la piel, ya que yo había soñado con él muchas veces. Siempre lo veía en la puerta del patio que conecta con la casa de mi tía, como si buscara algo. Unas semanas después volvieron a visitarnos. Nos dijeron que las cosas habían empeorado. El hombre ahora intentaba llevársela. Decidieron buscar a una santera quien les dijo que Abby no tenía un don, sino que era un mal que le habían echado a su madre y que cayó sobre ella. La santera les dijo que una persona cercana, creyendo que tenía un don, había intentado robárselo, y por eso el hombre quería llevársela. Cuando mi tía escuchó esto, pude ver la molestia en su rostro. Pasaron los días y de repente mi tía enfermó gravemente. En una comida familiar, mi papá contó que ese día se había encontrado con José, una expareja de mi tía. Mi papá mencionó algo que me sorprendió. Ese es el tipo con el que pasó todo aquello. Yo le pregunté a qué se refería, y nos contó que una vez alguien llegó gritando a casa de mi abuelo, diciendo que mi tía estaba mal. Al llegar, encontraron a José leyendo la Biblia, mientras mi tía se retorcía en el suelo. Se escuchaban cadenas en el techo. Cuando lo sacaron de la casa, dicen que un pájaro negro lo siguió hasta la casa de mi abuelo, donde José dejó de leer, y vieron a un hombre vestido de negro con sombrero en el balcón de enfrente. Ese hombre era el que José decía que la atormentaba desde que intentó hacer un hechizo para obtener más poderes. Se quedó en el balcón durante noches hasta que desapareció. Yo no entendía la conexión de ese hombre con mi tía y su nieta, hasta que una noche soñé con mi abuela fallecida. Ella me dijo lo siguiente:
Tu tía quiso robarle los poderes a su propia nieta. Ella desea ser la descendiente y la seguirá buscando. Jamás te dejes ver, mi niña. Jamás dejes que se den cuenta que tú tienes un don. Ella le debe algo muy grande a ese hombre. Cuídate. Desde entonces, supe que mis sueños eran señales. Aunque no me interesa desarrollar este don, encontré un amuleto de protección. Lo activé para sentirme más segura. Hace poco vi un video de un brujo que decía que quienes tienen un don y no lo desarrollan deben arrancarlo por completo, pues de lo contrario tendrán problemas toda su vida. Algo en mí no quiere deshacerse de esto, y sé que tiene un costo. A mis 22 años evito salir a fiestas en Guanajuato, y solo entro a los panteones donde está mi familia. Te pido otra vez que este relato sea anónimo porque nuestro apellido es conocido, y no quiero que mi tía sepa que porto aquello que tanto desea, aunque espero que ella no escuche relatos de la noche. Cuando escuché el relato del crucifijo del padre Lucas, sentí pánico al saber que aún hay brujas, pero también una extraña sensación de pertenencia. Sé que el amor por mi familia es más fuerte, porque ser bruja significa estar sola, pero tengo el presentimiento de que tarde o temprano alguien me va a encontrar. Mi tía o mis hermanas me encontrarán.